17:17. Octubre 6, 1924. La divina voluntad es latido primario la divina voluntad es latido primario del alma y de todas las cosas creadas. Me estaba fundiendo toda en el santo querer divino, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, cómo es bello ver a un alma fundirse en mi voluntad. En cuanto el alma se funde en ella, el latido creado toma lugar, y vida en el latido increado, y forman uno solo, y corre y late junto con él, latido eterno. Esta es la más grande felicidad del corazón humano, latir en el latido eterno de su creador. Mi querer lo pone en vuelo, y el latido humano se arroja en el centro de su creador. Entonces yo le he dicho: dime, amor mío, ¿cuántas veces gira tu querer en todas las criaturas? Y Jesús: hija mía, mi querer en cada latido de criatura forma su giro completo en toda la creación. Y así como el latido en la criatura es continuo, y si cesa el latido, cesa la vida. Así mi voluntad, más que latido, para dar vida divina a las criaturas, gira y forma el latido de mi voluntad en cada corazón. Mira entonces cómo está mi voluntad en cada criatura, como latido primario, porque el suyo es secundario. Es más, si latido de criatura hay, es en virtud del latido de mi voluntad. Más bien, está mi voluntad forma dos latidos, uno para el corazón humano como vida del cuerpo y otro para el alma como latido y vida del alma. ¿Pero quieres saber tú qué hace este latido de mi voluntad en la criatura? Si piensa, mi voluntad corre y circula como sangre en las venas del alma, y le da el pensamiento divino, a fin de que haga a un lado el pensamiento humano y dé el lugar primario al pensamiento de mi voluntad. Si habla, quiere lugar la palabra de mi voluntad. Si obra, si camina, si ama, mi voluntad quiere lugar de la obra, del paso del amor. Es tanto el amor y el celo de mi voluntad en la criatura, que mientras late, si la criatura quiere pensar, se hace pensamiento. Si quiere mirar, se hace ojo. Si quiere hablar, se hace palabra. Si quiere obrar, se hace obra. Si quiere caminar, se hace pie. Si quiere amar, se hace fuego. En suma, corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido. Bueno, a ver, espérame tantito. ¿Qué nos está diciendo? ¿Alguien quiere opinar un poquito sobre lo que nos ha dicho hasta ahorita? Pues que la divina voluntad es lo que le da vida a todos los actos de la criatura, a cada acto. Es el principio de la vida de los actos de la criatura, de la vida de la criatura. Y bueno, eso es muy lógico, ¿no? Para formar una vida, se necesita que todos los actos de ese ser sean del mismo origen. O sea, no se puede tener una vida si los actos son de origen diferentes. O sea, o tenemos vida humana o tenemos vida divina. Pero no puede haber una combinación de ambos. No puede haber un ser que tenga vida humana y un pedazo de vida humana y un pedazo de vida divina. Por eso es que la divina voluntad tiene que extenderse en todos los actos de la criatura. Aquí nos está mencionando los actos más
obvios, los más gruesos, los que tenemos siempre en mente. El pensamiento, la palabra, la vista, o sea, el movimiento, los pasos, el latido, en fin. Pero en todo lo que no es tan obvio, que ya hemos hablado algunas veces, o sea, en los movimientos, en los actos de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema urinario, de nuestro sistema reproductor, todo deben estar formados por la divina voluntad para que se pueda integrar una vida divina. Los actos de nuestras células deben estar también, o sea, llevados a cabo a través del movimiento de la voluntad divina, y entonces es como se puede formar el conjunto total de vida divina. Y es cuando la vida divina se forma, se desarrolla en la criatura. Si esto no es así, si no tenemos esta integridad de movimiento de la voluntad divina en nosotros, podemos vivir en la divina voluntad por momentos, pero no continuamente. Y entonces se formaría una santidad divina de actos, no de vida. O sea, estaríamos formando actos, en cada acto se generaría una vida divina que le pertenecen a la criatura, pero no se formaría la vida divina en ella. O sea, no habría ese desarrollo. Y por lo tanto, la igualdad con Jesús nunca se podría dar. Se darían la igualdad de actos, pero no de vida. Luego, o sea, dice que su voluntad forma dos latidos. Un latido para el cuerpo, o sea, para todo nuestro ser, pero también un latido para el alma. ¿Sí? O sea, eso es necesario también que siempre tengamos presente que es completo. Dice, mi voluntad forma dos latidos. Uno para el corazón humano, o sea, para el cuerpo, para como vida del cuerpo, y otro para el alma, como latido y vida del alma. Entonces, esto nos lleva a esa integridad de la que hablábamos al principio. O sea, debe estar totalmente cubierto todo por el movimiento de la voluntad divina, ¿sí? Si pensamos, es la voluntad divina. Si hablamos, es la voluntad divina. Si caminamos, si comemos, si dormimos, todo lo que hacemos debe ser voluntad divina. ¿A dónde nos lleva esto? Que la vida divina, la vida de Jesús, se está desarrollando ahora en nosotros. Ya no es una vida de habitación, ya no es un tener a Jesús en nosotros, que eso es lo que ha habido hasta ahora, sino es un tener a un Jesús, pero a un Jesús obrante en nosotros, pero un Jesús que obra a través de nuestra voluntad. O sea, la igualdad con Jesús, esa semejanza con Jesús, tiene que ser exactamente igual que la de Él. Y Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, tiene una voluntad humana igual que la nuestra, pero tiene una voluntad divina igual que la que nos quiere donar. O sea, esa voluntad divina que obraba en Él, esa voluntad también ahora quiere obrar a través de nosotros. Y la forma de poder igualar estas dos, o sea, decíamos al principio que una vida no puede tener actos de dos voluntades distintas, sino debe tener una de una sola voluntad para poder integrar en ella, en ese ser, un tipo de vida, una naturaleza de vida. Jesús tiene dos naturalezas
humana y divina, pero la humana está sujeta indisolublemente, está unida indisolublemente a su naturaleza divina e interactúan de una manera como si fueran una sola. Es como si fueran, por favor, no es que sea una sola voluntad en Jesús, porque eso es una herejía. Jesús tiene dos voluntades, humana y divina, pero entre las dos, fundidas las dos, actúan como si fuera una sola. La voluntad humana es la que mueve y la voluntad divina es la que pone todos los atributos. O sea, la voluntad humana jala a la voluntad divina en los actos que quiere hacer y la voluntad divina mueve a través de ese acto de la voluntad humana, mueve los atributos divinos para que todos los actos sean divinos y se forme en ella la vida divina. Y ahora sí, estamos en la perfecta semejanza con Jesús. Jesús con su voluntad humana y con su voluntad divina, interactuando juntas, fundidas juntas, están llevando a cabo la vida divina en Jesús. Y al mismo tiempo es verdadero hombre, porque es la voluntad humana la que está desarrollando las acciones, pero no pone en función lo suyo, sino que le da el paso a las acciones, a los atributos de la voluntad divina. No sé si esto queda claro. O sea, ¿queda claro? Doctor, buenas noches. Sí, Ismael. Bueno, yo entiendo que el sacrificio de la voluntad humana es la transformación, ¿no? De esa misma voluntad que se transforma, pues, en voluntad. Bueno, es una transformación que ya puede hacer actos divinos, ¿no, doctor? Yo diría que, bueno, eso de transformado es la naturaleza humana, sí, pero la voluntad humana no se transforma, simplemente sigue actuando como Dios quería que actuara. O sea, sumida, unida a la voluntad divina. Doctor, entonces lo que nos está ahorita diciendo está hablando de un en Jesús, ¿no? Está hablando del abandono. Se cortó y no oí. Dice, se está y se cortó. A ver, me voy a desaparecer. A ver, ¿ya? Ah, bueno. Sí. Lo que yo le estaba diciendo era, o sea, lo que usted está describiendo es el abandono de la criatura en Jesús, ¿no? Bueno, es en la divina voluntad, y la divina voluntad es Jesús. Por eso, el abandono. El que Jesús esté en nosotros para que nosotros hagamos a un lado nuestra voluntad y Jesús pueda ejercer su voluntad en nosotros. Perdón, pero no. Por eso digo que a veces necesitamos platicarlo un poco más y por eso les pido si queda claro. La voluntad humana, o sea, es el motor del ser humano. La voluntad divina es el motor del ser divino y cada una de ellas tiene sus propios atributos que pone en función en cada acto. La voluntad humana actúa poniendo sus atributos en cada acto del hombre. La voluntad divina pone sus atributos en cada acto de Dios. Bueno, ahora, eso es lo que normalmente en cada uno de estos seres, el ser divino y el ser humano, hace por su cuenta. Cuando existe esta fusión, porque para que podamos ser imagen y semejanza de Jesús,
debemos tener la voluntad humana que personaliza a la persona, al ser, y la voluntad divina que le da el valor a ese ser. Entonces, mi voluntad humana no puede desaparecer, no puede hacerse a un lado. Si se hiciera a un lado para que sea la voluntad divina la que actúa, entonces ya no soy yo, sino sería Jesús obrante en mí, y por lo tanto ya no habría una interrelación de amor, ya no habría un dar y corresponder. Ok. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Entonces, mi voluntad humana tiene que quedar, pero queda como motor de la voluntad divina. Ok. O sea, ahora mi voluntad humana queda como motor, o sea, de mi ser. Es la que va a decidir qué voy a hacer. Es la que va a decidir si voy a caminar, si voy a dormir, si voy a trabajar, si voy a comer. El acto que vayamos a hacer, no importa cuál sea. Pero ya se quitó totalmente sus atributos para no poner un atributo de ella, de lo que le corresponde por naturaleza, que ya dijimos que esos son las miserias y las virtudes. Eso lo deja a un lado y ahora la voluntad divina deposita todos los atributos divinos en el acto que la voluntad humana va a hacer. Y como todos los atributos que tiene la voluntad divina y todo lo que contiene la voluntad divina es lo que hizo Jesús en este mundo, entonces podemos decir que se desarrolla la vida de Jesús, sí, pero a través de la vida humana, a través de la voluntad humana. Si no fuera así, vuelvo a repetir, te despersonalizas y entonces queda Jesús obrando en él y Jesús obrando en mí. Y entonces, ¿cuál sería la relación de amor? Ninguna. No. ¿Sí? Por eso es que la voluntad humana tiene que continuar actuando, es una pero fusión. sin sus atributos. Es nada más el motor del acto, pero la voluntad divina pone a través de ese acto todo lo suyo. Por eso digo que entre las dos forman como una sola, pero es como. No es que sean dos, no es que sea una sola, sino que hay tal unión que actúan como una sola. Quizás se entienda mejor así. ¿Qué somos nosotros? Nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana, física, y una naturaleza espiritual, el alma, el espíritu. No tenemos dos acciones diferentes. Es una sola acción. La acción del alma con la acción del cuerpo se unifican y sale una sola acción. Pero eso no quiere decir que seamos pura alma, o puro espíritu o puro cuerpo, sino van los dos juntos. Lo mismo es aquí. No es que sea nada más voluntad divina o no es que sea voluntad humana, sino van las dos juntas, pero se unifican en la acción y la acción es divina. Padre Carlos, ¿cómo lo ve? Me parece una explicación muy apegada a los concilios que dirimieron precisamente estas cuestiones de la doble voluntad de Jesucristo en medio de herejías que por falta de una reflexión más profunda se podía incurrir fácilmente en errores. Por eso es que tuvieron que definir estos concilios y disciplinar, ¿verdad? Pero digamos, esas posibilidades de hierro
dependían también de otros hierros más grandes. Por ejemplo, el considerar a Jesús únicamente Dios y no ser humano, pues lógico que de allí venía que solamente hubiera una sola voluntad, la divina, y no humana. Y al revés, también estaban los errores de Arrio, ¿no? Pues no, Jesús no es Dios, es pura voluntad humana. ¿Qué es el monotelismo? Exacto, el monotelismo, exactamente. Eutiques y todos aquellos que, pues, de alguna manera quisieron aportar según sus criterios humanos, ¿no? Pero bueno, para eso están los concilios, el de Calcedonia, el de Nicea, en fin, ¿no? Todos estos de Éfeso, en donde se dice es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso la Virgen María es Madre de Dios. Ahí hay una doble voluntad y no tendríamos que irnos ni siquiera a los concilios. En el mismo Evangelio, cuando Jesús mismo dice en el huerto, y yo creo que esto está súper meditado en las 24 horas, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es allí donde se funde una voluntad con la otra y se cumple la voluntad de Dios. Así es. La voluntad humana se asocia prácticamente al 100% con la voluntad divina, pero no desaparece. Así es. Y la prueba de fuego es la cruz, ¿no? Exactamente. Por eso es que la única manera, la única forma de que el ser humano puede llegar a unificarse en la voluntad divina es a través del sacrificio. Que el sacrificio es la renuncia a todo lo suyo, menos al actuar. ¿Sí? Es como como el apuntador en una obra de teatro. El actor resultó perfecto y todo el mundo le aplaude al actor, pero no le aplauden al apuntador, que es el que está diciéndole lo que debe hacer. En fin. Sí, pero sí es importante como tener esta noción, porque yo creo que ya todo el mundo lo ha visto. Estamos cayendo en exactamente en esa herejía, una sola voluntad. En esto de la divina voluntad estamos cayendo en eso cuando decimos, es que es la vida de Jesús. Jesús es el que obra en mí. No, porque eso es quitar a la voluntad humana y poner única y exclusivamente a la voluntad divina actuando, ¿no? Y por eso es que a veces como que es tan repetitivo el estarlo machacando y machacando y machacando, decir, no es así, la voluntad humana no desaparece, la voluntad humana sigue actuando. Tal vez habría que conciliar un poquito con aquella frase de San Pablo tan conocida o clásica, no soy yo ya quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? O sea, esto tiene un sentido tal que no anula a la persona, sino que tiene que haber dos partes para que haya unión, ¿no? Si no hubiera dos personas, no habría unión, nomás habría una sola persona. Y en eso consiste justamente el decir, pues no soy yo ya quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Pero es Pablo el que está poniendo toda la maquinaria, ¿no? Exacto. Y yo lo vería más claro en usted. ¿A yo? Sí. Sí. O sea, cuando usted o cualquier sacerdote lleva a cabo un sacramento, o sea, el sacramento no lo da usted, pero tampoco lo da Jesús. Lo dan los dos. Y entonces se cumple lo que Jesús decía en el Evangelio. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras a través de mí. Y entonces usted pone el acto y Jesús pone la fuerza en ese acto de usted para transformar, para transubstanciar las formas. Entonces es mucho más claro que San Pablo.
Porque San Pablo, después de haber dicho aquello, tuvo que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer lo que no quiero? O sea, lo llevaba a pecar. ¿Sí? Entonces, por eso creo que ahora con ustedes tenemos el ejemplo maravilloso de lo que es la vida en la divina voluntad a través de los actos de ustedes en los sacramentos. Gracias, doctor. Bueno, seguimos, ¿sí, mamita? Ok. Pero con sumo dolor nuestro, la criatura le niega este lugar de honor y da este lugar a su voluntad humana. Y mi voluntad es obligada a estarse en la criatura como si no tuviera ni pensamiento, ni ojo, ni palabra, ni manos, ni pies, sin poder desarrollar la vida de mi voluntad en el centro del alma de la criatura. ¡Qué dolor! Espérame tantito. Este párrafito es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Todo mundo, toda la familia humana ha vivido siempre en la voluntad divina. No hay nada ni nadie que haya estado fuera de la voluntad divina. Si nos damos cuenta de lo que está diciendo, cuando le negamos a ella, a esta voluntad divina, la acción, cuando le negamos, le ponemos un obstáculo para que transforme en los atributos humanos y les ponga los atributos divinos, pero ella no se sale, ella está en la criatura como principio de vida. Si la divina voluntad no diera ese principio de vida, la criatura dejaría de existir. O sea, en ese momento dejaría de existir. Y por eso dice, mi voluntad es obligada a estarse en la criatura, pero sin poder actuar, o sea, como si no tuviera pensamiento, ojo, palabras, manos. O sea, esto nos sirve perfectamente para dirimir un poco esa polémica que hay de si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Cuando Jesús dice que cuando Eva se salió de su voluntad, no quiere decir que Eva vivía en la divina voluntad. No era el don de la divina voluntad. Ese don lo tenía Adán. Pero Eva se sale, sí, porque desobedece. Pero ahí Eva obligó a la divina voluntad a estar como sierva de ella. ¿Sí se entiende? Por eso es que es importante esto. O sea, no tenemos idea de que la divina voluntad es nuestro principio de vida. Por lo tanto, todos vivimos en ella. Vivimos por creación, porque fuimos creados por ella. Vivimos por extensión, porque ella es infinita, está en todos lados. Porque ella es vida, es movimiento de todo lo creado. Así que todos estamos inmersos en la divina voluntad. ¿Sí? Incluso los demonios están en la divina voluntad. No se pueden salir de ella simplemente por el acto creante. Su acto de creación de ellos es por la divina voluntad. Y es lo único que no se pudieron quitar. Se quitan todos los atributos, pero la creación no. Si se hubieran podido quitar la creación, desaparece. Seguimos, Sumita. ¡Qué dolor! ¡Qué gran ingratitud! Pero ¿quieres saber quién me da campo libre y hace obrar a mi voluntad como latido de vida en su alma? ¿Quién vive en mi voluntad? ¿O cómo en ella desarrolla bien su vida y se constituye pensamiento de su pensamiento, ojo de su ojo, palabra de su boca, latido de su corazón, y así de todo lo demás? Oh, cómo nos entendemos inmediatamente, y mi voluntad logra el intento de formar su vida en el alma de la criatura,
Y no solo en la criatura racional, mi voluntad tiene su lugar primario y es como latido que dando la circulación a la vida del alma, corre a dar vida a todos los actos de la criatura, sino que en todas las cosas creadas, mi voluntad tiene su lugar primario y circula como latido de vida, desde la más pequeña cosa creada hasta la más grande. Y ninguno puede separarse de la potencia e inmensidad de mi voluntad. Ella se hace vida del cielo azul y mantiene en él siempre nuevo y vívido el celestial color. No puede decolorarse, ni cambiarse, ni perder el brillo, porque mi voluntad así quiso que fuera. Y una vez establecido así, ella no cambia. Mi voluntad es vida de la luz y del calor del sol, y con su latido de vida conserva siempre igual y viva la luz y el calor, y lo tiene inmóvil en mi voluntad, sin poderse apartar, ni crecer ni decrecer en el bien que debe hacer toda la tierra. Mi voluntad es vida del mar, y en él forma el murmullo de las aguas, el serpentear de los peces, las olas estruendosas. Oh, cómo mi voluntad hace gala de la potencia que contiene y desarrolla su vida con tanta majestad y absoluto dominio en las cosas creadas, que ni el mar puede dejar de murmurar, ni el pez de nadar. Es más, podría decir que es mi voluntad la que murmura en el mar, mi voluntad que nada en el pez, mi voluntad que forma las olas y con su ruido hace oír que ahí está su vida, que puede hacer todo como le parece y como le gusta. A ver, espérate, Mita, otra vez. Porque esto nos puede llevar a una mala interpretación. Nos está hablando de que la divina voluntad es como la vida, se queda como vida en todo lo creado. Si eso fuera real, así entendido como está, estaríamos hablando de panteísmo. Todo es Dios. Y no es así. Cuando dice que se queda como vida, si nos fijamos bien lo que va diciendo, se queda en el acto que la cosa creada lleva a cabo, en la función, en la finalidad, o sea, en esa acción, en el oficio que la cosa creada tiene, y la divina voluntad hace que ese oficio esté permanente, que no disminuya. Por eso es que el cielo siempre es azul, por eso es que la luz, el calor del sol siempre hacen lo mismo, dan luz y calor. Por eso es que en el mar es el murmullo, es el movimiento continuo, es el oleaje. Ese es el oficio que le puso a la cosa creada. Y la divina voluntad es la que mantiene ese oficio, pero no queda como vida. Porque si quedara como vida, entonces la cosa creada sería divina voluntad, y eso, vuelvo a lo mismo, sería como decir todo es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, mi voluntad es vida del mar, pero dice, en él forma el murmullo de las aguas, el serpentear de los peces, las olas estruendosas. Dice, ¿cómo hace gala de la potencia que contiene y desarrolla su vida con tanta majestad y absoluto dominio en las cosas creadas? Pero se está refiriendo al movimiento. No sé qué opinen de esto también. Padre Dominique, Padre Carlos, nada. Bueno, dice, yo paso. Yo puedo entender esto, no sé. Es eso, es totalmente eso. Ah, perdón, no tenía sonido. Es exactamente eso. Es la divina voluntad forma el acto, que el oficio que permite al mar de tener olas, al cielo, de permanecer azul. Precioso. Ok, gracias, Padre. Sí, Lili.
Sí, yo creo que el Señor le llama a esto la potencia operante en cada cosa creada. Ese es el nombre que le da, creo, en los escritos. Potencia operante. No sé. Es A ver, dígame usted. El acto, ¿no? Exacto, así es. Bueno, seguimos, Emita. Doctor, mi voluntad es latido de vida en el pájaro que trina, en el piar del pollito, en el cordero que bala, en la tórtola que gime, en las plantas que vegetan, en el aire que todos respiran. En suma, en toda mi voluntad tiene su vida y forma con su potencia el acto que ella quiere. Así que tiene la armonía en todas las cosas creadas y forma en ella los diversos efectos, colores, oficios que cada una contiene. A veces hemos hablado un poquito de que todo en la creación, todo, es una manifestación de amor de Dios hacia nosotros. En algunas ocasiones hablábamos en algún lugar del trino de los pájaros. Cuando oímos un pájaro que canta, generalmente, bueno, lo asociamos a qué bonito canto, qué bonito trino, en fin, pero no tenemos en el fondo la conciencia de que es el trino de Dios, porque la pregunta es quién le puso esa armonía al pájaro. Bueno, Dios mismo. Y aquí nos está diciendo que es la divina voluntad la que está haciendo la vida de ese trino, de ese balido, o sea, de todos los murmullos de la creación. Es la divina voluntad la que pone el oleaje, la que pone el murmullo del mar. Es la divina voluntad la que pone el silbido del viento, la fuerza del viento. En fin, es todo. Por lo tanto, en todo lo creado, lo que estamos recibiendo es la impresión de Dios. Y nosotros siempre lo tomamos como la impresión de las cosas creadas y a veces hasta nos disgusta. Decimos, ay, este cochino calor. Ay, esta lluvia, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, estamos recibiendo en nosotros todo el amor de Dios en todo lo creado. Y es la divina voluntad la encargada de traernos este amor y estos oficios de las cosas creadas que a veces no entendemos y a veces nos quejamos de falta de amor. A veces decimos qué lejos estamos de Dios o qué lejos está Dios de nosotros. Perdón, más cerca no podría estar, está como vida de mi latido, vida de mi respiro, vida de mi pensamiento, vida del sonido que estoy recibiendo, hasta vida de la trompeta que está pasando ahorita por aquí. ¿Sí? O sea, es todo es amor de Dios. O sea, y vamos a quitar un poquito esa idea de que estamos recibiendo determinado atributo de Dios. No, estamos recibiendo a Dios completo. Y vamos como quitándonos un poco de la mente la idea de Dios como un ser más o menos parecido a nosotros, en que lo podamos como circunscribir dentro de una figura. Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios no lo podemos circunscribir en nada. Y eso es lo que estamos recibiendo. Sí, padre Dominique. No, es que se puso como que quería hablar. Bueno. No, entonces, perdón. Está bien. Sí, padre. No tengo, es un error. Ah, correcto. Entonces, es todo Dios que se nos está dando.
en cada cosa, en cada gota de luz, en cada soplo de viento, en cada nube, en cada color, en todo. Es Dios que se está dando. Dios que está abarcando a su criatura y la está amando tanto por dentro como por fuera. Ahora, eso es exactamente lo que Él quiere que entendamos para que le correspondamos y le correspondamos de la misma manera y en la misma forma. Yo recibo el amor de Dios en todo esto y lo tengo que hacer mío, porque así es como Él me comunica su amor. Me está comunicando su vida, porque Dios es amor. Por lo tanto, estoy recibiendo el amor de Dios en mí y con ese mismo amor, pero ahora puesto a través de mi acto, le voy a corresponder en todo lo creado también. Y ahora Dios recibirá mi amor con todos los atributos míos, porque Él ya me los dio, que son atributos divinos, y le voy a corresponder en la luz del sol, en el calor, en el viento, en el espacio, en los planetas, en el mar, en los peces, en los pájaros, en todos lados, pero sobre todo en mi interior. Mi latido va a ser amor para Él, mi respiro amor para Él, mi digestión amor para Él, mi vista amor para Él, una vida divina. Y eso ahora sí se cumpliría lo que Él dice. Vivir en mi voluntad es darle Dios a Dios, pero es de esta manera. Si algo de esto no está, no estamos llevando a cabo el Dios que tenemos, que deberíamos de tener, y no le estamos dando a Él el Dios que debería de recibir. Doctor, por eso, haya lo que haya, no debería de haber ningún enfado. Claro, o sea, que no. Si hubiese el calor ese que hay o la lluvia que hay, no tendría que haber ningún enfado por parte de nosotros. Es una aceptación total, como Jesús lo acepta en él mismo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, todo deberíamos de aceptarlo, de tenerlo como lo que es una manifestación de amor de Dios que nos está dando. O sea, eso. Y si esto fuera en todo el mundo, o bueno, no en todo el mundo, sino si esto fuera, sería para el alma que vive en la divina voluntad, esta tierra ya sería cielo. Ya no habría motivo de queja, ya no habría motivo de nada. Incluso el mismo sufrimiento sería un verdadero tesoro, porque estaríamos asociándonos al sufrimiento de Jesús. Sería una manifestación de ese amor de Él que me está compartiendo el sufrimiento, la enfermedad, la agonía, la muerte. O sea, en todo deberíamos de estar ahí. ¿La enfermedad estará ajena a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Es la voluntad permisiva de Dios, pero a fin de cabo voluntad de Él. A veces querida por Él. Y la muerte siempre es voluntad de Dios. Nunca nadie muere si no es por decisión de Él. Nadie muere si no es decisión de Él, dicho por Él. O sea, la muerte siempre es decisión mía, de Dios. Así que viviríamos en el cielo. Ese es el punto. Viviríamos en el cielo. Doctor, esto que dijo anteriormente de quitarnos la idea de que lo que nos está dando es un atributo, sino es un Dios completo que se nos da. Uh-huh. Para que entonces también nosotros podamos entender
el por qué nosotros tenemos que abarcar todo, toda la creación, todo Dios, para entonces podernos dar igualmente de esa manera. Ujú. O Sí. sea, no nos damos por partes. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a darnos por partes, Sí. que ese es el problema. Damos pedacitos nuestros, pedacito de sentimiento, pedacito de cualquier actividad, y casi siempre son actividades emocionales, de sentimiento. A veces un poquito más allá son pedacitos espirituales, que es de amor, ya de una entrega, pero casi siempre son pedacitos materiales, ¿sí? Entonces, esto nos enseña que si todo en mí es, la vida que hay en mí es de la divina voluntad, que yo la puedo tener sojuzgada como prisionera, como esclava mía, porque eso es lo terrible, y por eso es el dolor tan grande de Jesús, y por eso fue toda la pasión interior de él. Imaginemos lo que quiere decir que su voluntad me dé la vida para pecar. O sea, por favor, vayamos ya a lo concreto. Me está diciendo que todo en mí es vida de él, que si no lo acepto, lo estoy obligando a permanecer en mí para darle mi vida. Y me da vida para que yo peque, lo ofenda y lo mate. Digo, son cosas que en realidad nos sobrepasan. Pero nosotros sí nos ofendemos cuando alguien me dice, uy, o me saca la lengua. Y en ese momento me ofendo, me entristezco, nadie me quiere, o me enojo y agredo. Por favor, somos terriblemente pequeños. No tenemos ni la más remota idea de quiénes somos y de quién es Dios. Así es, doctor. Sí. Seguimos, Emita. Doctor. Pero ¿sabes para qué? Para hacerme conocer por la criatura, para ir a ella, para cortejarla, para amarla con tantos actos diversos de mi voluntad, por cuantas cosas creí. Mi amor no estuvo contento con ponerle en el fondo del alma a mi voluntad como latido de su vida, como latido de vida, sino que quiso poner mi voluntad en todas las cosas creadas, a fin de que también por fuera mi voluntad no la dejara jamás. Y así pudiera conservarse y crecer en la santidad de mi misma voluntad. Y todas las cosas creadas le fueron de incentivo, de ejemplo, de voz y de reclamo continuo para hacerlas siempre correr en el cumplimiento de mi voluntad, finalidad única para la cual fue creada. Finalidad única. Finalidad única para la cual fue creado. Y aquí pongámosle la criatura y toda la creación. La finalidad única de Dios al crear, tanto la parte exterior como nosotros seres humanos, o sea, es llegar a este punto de interrelación de amor. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre. Lo que Dios necesitaba, por necesidad de naturaleza, era amar, pero amar a un ser que no fuera Él, sino amar a un ser, pero que fuera, ¿cómo diríamos?, ajeno a Él, pero igual que Él, divino, con todos los atributos, con todo lo que Él quería. Y la única forma de poderlo tener era haber creado a un Dios que no lo podía crear. Por favor, eso entendamos. Dios no podía crear a un ser igual que Él.
porque ese ser creado ya no sería igual por el solo hecho de ser creado. Y Dios es increado. Por lo tanto, no podía. La única manera es que Él mismo tomara cuerpo, que tomara una carne, que tomara un ser, una naturaleza diferente. Y ahí está la necesidad de la encarnación del Verbo eterno. No es la redención del hombre lo que lo llevó a encarnarse, sino es la necesidad de amar a un ser igual que él, pero fuera de él. Y ese es Jesús. Y luego ese Jesús, ahora ya en la parte exterior, en ese mundo que Dios le creó, que él mismo creó, todo fue creado por él, para él. Ahora lo entiendo, para él, porque él necesitaba vivir rodeado de la divinidad. En su interior, como Verbo eterno, estaba dentro de la Trinidad, pero ahora como Jesús, que va a estar en la parte exterior, en el adextra, que aunque es inseparable de las dos divinas personas, pero en el exterior está solo y no tiene compañía, porque ahora es un ser con dos naturalezas y ahí no tiene compañía. Y por eso, antes de crear al hombre, dice Jesús, le dije a mi amor, no quiero estar solo. La misma necesidad que tienes tú de amar y por eso estoy aquí en el adextra, esa misma necesidad que nos llevó a encarnarme, ahora esa misma necesidad la tengo yo, porque aquí afuera no tengo un ser igual que yo, con naturaleza humana y naturaleza divina. Y por eso quiero al hombre. Y por eso nos creó a nosotros, para que ahora Él, compartiéndonos su voluntad, su vida en nosotros, fuéramos semejantes a Él y pudiera completarse el reino de Dios en la tierra. Ese reino de Dios en el cielo, que es un reino de amor entre las tres divinas personas, donde está completo, donde está totalmente satisfecho, ahora se tenía que llevar a cabo también en el exterior. Y en este exterior es en donde hay necesidad de seres similares a Jesús, con naturaleza humana y naturaleza divina. Es hermosísimo esto y es un entender a Dios y entendernos a nosotros. Entender la creación, entender nuestra finalidad. Y esto debería de llevarnos a anhelar vivir en esta divina voluntad. Y de alguna manera también es entender lo que significa el pecado, ¿no? Claro, así es. Para poder realmente entender el pecado, necesitaríamos analizar al demonio, pero no nos interesa. No, mejor que se quede en su lugar y que nadie hable de él. Una pregunta, doctor. Sí, padre. Y esta última frase que usted dijo, aquello debería de llevarnos a anhelar vivir en la divina voluntad. ¿Hay alguna parte en estos libros que nos hablen de estas purgaciones que son necesarias, de las que luego hablan doctores como San Juan de la Cruz? No sé si en alguna parte de estos libros venga justamente explicitado pues esta ruta de la purgación activa, de la purgación pasiva, que es necesaria para que el corazón esté mejor dispuesto en este anhelo de vivir en la divina voluntad. Porque mientras tenga apegos,
mientras esté saturado de chatarra y de otras cosas, pues ¿cómo va a anhelar vivir en la divina voluntad? Y hablo de millones de personas y de personas católicas, ¿no? Ya se metió en terreno muy grave, padre. ¿No? Se necesita una purgación fuerte. Así es. Así es. Sí. Yo creo que el libro 1, padre, Es eso. Okay. es el que nos va... Perdón, padre Dominique. No, es eso, yo pensaba, en el libro 1 hay un resumen de toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Purificación de los sentidos, el exterior, después de lo interior, purificación de la memoria, de la voluntad, de la inteligencia. Todo está. Luisa vivió la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Es extraordinario el libro 1. Como dice Salvador, debería ser nuestro libro de cabecera, ¿no? Se dice así. Así es, padre. No, es una maravilla. Exacto. O sea, el libro 1 es el camino. Y claro, camino. Es toda la obra. En toda la obra nos va marcando la renuncia, el cómo hacerlo, en fin. Pero el libro 1 es como el resumen de todo, como dijo ahorita el padre. Ahí está toda la acción de purificación de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y algo que es muy interesante, a mí me parece muy interesante y a la gente a veces como que no le gusta. O sea, para que esa purificación sea completa, debemos entrar en batalla con el demonio. Si no, no se puede. Y se lo dice Jesús, mi amor quiere purificarte del todo, para poder venir y hacer morada en ti y habitar en ti. Pero, no, ¿de qué manera lo podemos hacer? Solamente poniéndote en batalla con el enemigo. No hay otra. Es curioso, realmente es curioso, es muy dramático, porque todo el mundo le tenemos miedo al demonio. Todo el mundo pensamos que el demonio es, bueno, creo que nada más con decir uy, 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 sería suficiente. Y no es así. El demonio es un simple instrumento que es infinitamente inferior al ser humano con Dios. O sea, una vez que el ser humano está firme con Dios, no en la divina voluntad, sino en las virtudes, porque ahí se lo pone Jesús, con las virtudes somos infinitamente superiores que Él. Y lo podemos hacer pedazos. Dice, todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Y se lo dice a Luisa, ahí donde tú crees perder, ahí es donde vas a ganar, donde vas a quedar como ya poseedora de todo aquello que creías perder en la batalla, o sea, tus virtudes. Entonces, es interesante, ¿no? Pero sí, el libro 1, pues. Y luego nada más los otros 35. Pero el libro 1 es la base. Doctor, y como dice San Pablo, mi gracia te basta. Como decía, tengo un aguijón que me está aguijoneando y Dios le dijo, mi gracia te basta. Para poderlo superar toda clase de tentaciones. Así es. Gracias. En fin, creo que terminamos, ¿verdad, Mita? ¿O faltó algún renglón? Faltó un renglón, doctor. Ah, pues entonces, a ver. Dice, pero la criatura se hace sorda a las tantas voces de la creación, ciega a la vista de tantos ejemplos, y si abre los ojos, los fija en su voluntad.
qué pena. Por eso te recomiendo que no quieras salir jamás de mi voluntad si no quieres multiplicar mi dolor y perder la finalidad para la cual fuiste creada. Bueno, pues listo, un bello final. Sí. Y ese amor, Dios lo encuentra en los ya bienaventurados, los que salen del purgatorio. Dios ya encuentra ese amor, aunque sea sin mérito para la criatura. Por eso es importante rezar por las almas del purgatorio. Bueno, o sea, ellas están, una vez que han purgado, que se han llenado de amor, van a vivir ya esa vida allá en el cielo, pero nunca podrán tener sus actos puestos en la infinitud de la divina voluntad. Se verán puestos, pero por María, por Jesús, por Luisa y por todos aquellos que vivan en la divina voluntad, pero por ellos no, porque ellos tal y como quedaron, tal y como murieron, así quedó su vida y sus actos. Jesús nos dice que los actos quedan con la naturaleza de la voluntad con la que fueron creados. Entonces los actos virtuosos humanos quedaron como actos humanos, virtuosos. Le dan un amor a Dios, sí, muy grande, sí. Dios los purifica, ellos viven en esta divina voluntad, gozan de todo, pero sus actos no llegarán a satisfacer esa ansiedad, esa necesidad de Dios de recibir amor divino. ¿Lo van a recibir? Sí, pero a través de otros. Usted puede tomar en la divina voluntad los actos del amor de todos los santos, de San Francisco, de Padre Pío, de Madre Teresa, de todos, y entregárselos a la divinidad como actos de ellos, hechos en la divina voluntad. Dios los recibirá como si fueran de los santos, agradecerá ese amor, ¿sí? Y corresponderá con gracias, con dones infinitos, pero a través de usted, no a través de ellos. Y ellos se gozarán de ver sus actos que están dándole a Dios la gloria que ellos no le dieron, pero siempre será la parte, o sea, secundaria. Ellos simplemente gozarán lo que otros hicieron por ellos. Siempre se nos ha dicho que la misericordia de Dios es la gracia que nos santifica. No nosotros nos santificamos a nosotros mismos, sino que la misericordia es quien nos, precisamente esa misericordia infinita a un corazón contrito, como dice el Salmo 50, el miserere, esa es la condición por la cual somos salvados, amén del rescate que hace nuestro Señor Jesucristo a través de la salvación, ¿no? De su vida, obra y de la obediencia al Padre, hacer de su vida todo pues, el divino querer, porque pues Él es divino, todo hombre, todo Dios. Entonces es así como que mis actos sí van a determinar un lugar específico en la eternidad. Entonces ya lo que a mí me confunde es que son mis actos. Entonces ya no es la misericordia. Eso es lo que, por eso yo creo que nos quedamos calladitos. No es porque nos hayan comido la lengua. Bueno, ¿no? Al menos yo. O sea, el ratón no llegó hasta usted. No, no, doctor. Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, entonces es la gracia de Dios, la misericordia y su redención lo que me salva, o mis actos. No, entonces. No, pero es que lo que estamos, quizá lo que está viendo es una pequeña confusión. O sea, el hombre, por favor, esto que se entienda, el hombre se salva a sí mismo.
Jesús no me salva. Suena herético lo que estoy diciendo. Jesús consiguió todo lo necesario para que yo me salve. Jesús pagó por mí todo, pero yo lo puedo o no lo puedo aceptar. Imaginémonos que usted tiene una deuda con alguien, con un banco. Es una deuda enorme y están a punto de meterla a la cárcel por morosa, ¿sí? Y usted no tiene lo suficiente para pagar, no puede pagar eso. Entonces llega alguien y le dice, no te apures, yo te pago, yo pago por ti, yo pago por ti. Entonces junta el dinero, tiene el dinero y dice, aquí está el dinero para que pagues. Ahora, de usted depende si va por el dinero y lo paga o no va. Entonces la pregunta es, ¿quién nos salva? ¿Jesús nos salva a todos? Sí, pero eso es en Él. Pero para que yo me salve, necesito aceptar la salvación de Él. Necesito ir por el dinero y poder pagar. Y ese dinero se llama sacrificio, se llama cruz, se llama sufrimiento. La llamada de Jesús en todo el Evangelio a los que querían seguirlo o a los que Él quería que lo siguieran es, ven, toma tu cruz y sígueme. Ven, toma tu cruz y sígueme. Yo decido si tomo o no tomo la cruz. Él me puede dar la gracia, puede tener misericordia de mí si soy el más grande pecador, si le digo, sabes que no me interesa tu cruz, yo vivo como yo quiera y en el último instante de mi vida digo, ay Señor, perdón, ahí actúa la misericordia y me acepta ese arrepentimiento y me lleva con Él. Pero, ¿qué fue lo que me salvó? Mi arrepentimiento. ¿Se entiende? Mi arrepentimiento. Sí. O sea, la misericordia de Dios es la que me da la oportunidad de poder llegar a la presencia de Él, aún a pesar de haber llevado una vida miserable. Y eso es lo que va a pasar con casi toda la familia humana. O sea, en el último instante de nuestra vida, Él se presenta, nos rodea de amor, nos explica todo, nos muestra lo que su voluntad quiere de nosotros y nos dota con una razón adecuada para entender las cosas como son en realidad, no como nosotros las creemos. Y ahí nos pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Si yo digo sí, yo pude haber sido el peor de los hombres. Su misericordia y su amor por mí y sus sufrimientos me dan la oportunidad y me dicen, de acuerdo, vente. ¿Me tengo que ir al purgatorio? Sí, no importa, pero ya estoy salvado. Pero fue mi decisión, ayudado por todo lo que Él me da, que ahí es donde entra la misericordia, el amor, todo. Pero nadie se salva a la fuerza. Siempre es el acto de la propia persona el que tiene que dar ese paso de decir, quiero. Doctor, yo leí, no recuerdo dónde, algo de lo que está hablando usted que decía, Dios no te puede salvar sin ti. Aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así es. Creo que es San Agustín, ¿no? Sí, es San Agustín. Así es. Doctor. Sí. Yo lo veo así como una partida de ajedrez, pero de voluntades, donde en el juego es contra mí mismo. Y ese es el libre albedrío, ¿no, doctor? Por ejemplo, para ganar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un gambito de mi voluntad para poder llegar a ese triunfo, ¿no? Entonces,
No sé si esté bien, doctor. ¿Qué opina de eso? Sí, pero no me gustó el ejemplo. ¿Por qué? Porque soy pésimo en el ajedrez. Bueno, es que como a mí me gusta el ajedrez, ya ve que pues, hay negras y blancas, ¿no? Yo lo veo como que los actos humanos son las negras y los actos divinos son las blancas, Son las ¿no? blancas. Entonces, está bien, te digo, está bien. Digo que no me gustó porque voy a perder. Entonces mejor lo llevamos a otro tipo, a otro nivel. Bueno, entonces es como una Está bien. orquesta, es como una orquesta divina, ¿no? Donde los instrumentos son todos pues la creación y todo eso, ¿no, doctor? Pues donde nos invita a la criatura a ser parte de esa sinfónica. Así es. Pero que tengo que entrar con esa armonía y solamente para entrar necesito la divina voluntad, si no, no puedo. Así lo veo. Sí, está bien. Bueno, pues no nos alcanza el tiempo de leer otra. Bueno, ¿puedo decir algo, doctor? Ay, sí, perdón, Mónica. Sí, yo soy nueva, ¿eh? Ya tengo hasta el libro 26 y leo un poquito de del otro y así, ¿no? Entonces soy nueva, así. Pero sí está esto impresionante. Entonces, a ver, por lo que usted estaba explicando, lo que entendí y lo que decía la otra señora, claro, antes de entrar a la divina voluntad, era como que teníamos un amor muy pequeñito hacia Dios y nos salvábamos por su misericordia, ¿sí? Diciéndole que sí en el último momento y lo que hicimos con nuestra religión tradicional, ¿no? Por decirlo así. Pero en la divina voluntad, o sea, ya se nos... bueno, la divina voluntad, bueno, está en el Padre Nuestro, mencionada, que era lo que nosotros entendíamos, pero aquí, en la obra del cielo, ya está más desmenuzado, está muy bien explicado por el Señor Jesús a Luisita. Entonces, yo lo que entiendo, lo poco que entiendo, es que, pues, ahí le estamos dando ya todo nuestro amor, porque estamos fundiéndonos con su voluntad. Y entonces ya es un amor al 100%. Así es. Voy bien, no me regreso. No. Ni intente regresarse, sígale. No, pero así es, ¿no? Así es, exactamente. O sea, es un amor al 100% porque es el amor de Él que nos lo dona, nos da su amor para hacerlo nuestro. Sí. O sea, no le regresamos lo mismo. Yo siempre uso un ejemplo, o sea, no se trata de un juego de voleibol, en donde siempre, no importa el equipo que tiene la pelota, pero siempre es la misma pelota. O sea, yo la regreso, ellos me regresan, yo se las vuelvo a regresar, pero siempre es la misma pelota. Aquí no. Aquí es Dios me da su amor, es la pelota. Ahora yo hago mía esa pelota, la hago mía, no es la pelota que me dio Él, sino ya la propia, la pongo como naturaleza mía y le agrego lo mío. Le agrego mi acto de querer corresponder. Pero ese acto va junto con todo lo de la divina voluntad. Por lo tanto, ahora la pelota que yo le regreso es más grande. Y se la regreso a Él. Él toma esa pelota, la engrandece con más amor y me la vuelve a regresar. Es como una bola de nieve. Es una bola de nieve que va creciendo, 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 creciendo al infinito. Así es, o sea, entonces está muy bien, va bien, es el amor al 100, sí, pero recordar, es el amor de Él que lo hacemos nuestro y ahora le agregamos lo nuestro.
y eso lo engrandece. ¿De acuerdo, Mónica? Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Todas las criaturas pues hemos nacido para vivir en la voluntad de Dios, ¿no? Si es que no hubiera existido el pecado original, todas estaríamos en la voluntad de Dios, viviendo felices. Así es. ¿Por qué decimos que Eva no vivía en la voluntad de Dios? Se metió en terrenos álgidos y larguísimos. Mire, la razón más fácil de entender es lo que dice Jesús. Dice que cuando Él quiere dar un bien que va a ser para toda la familia humana, o sea, un bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga por toda la obra que Él va a hacer, entonces ya lo pone a disposición de todos los demás. Y estas obras de Dios son creación, redención y santificación. La obra de la creación la trata con Jesús, o sea, la divinidad en el interior de ella, o sea, en su unidad dentro de ella, trata la obra de la creación con su Hijo, con el Verbo eterno humanado. Y cuando el Verbo eterno humanado le corresponde, le paga en amor, en gloria, en alabanza, en reconocimiento, en todo, entonces decide llevar a cabo la creación. La obra de la redención primero la trata con nuestra Madre Santísima, con María. Y María es la que le paga por anticipado a nombre de toda la familia humana y le da el amor que quería recibir, le da la gloria que quería recibir, le da el honor, todo. Y aparte, María completa el número de peticiones, el número de anhelos por el Redentor, el número de actos santos de voluntad humana en el Antiguo Testamento, porque Dios había puesto un número determinado de todo esto para que decidiera mandar a su Redentor. Entonces María es la que cumple con todo, y en el momento que María cumple, que es en el momento de la creación de su alma, no es durante su vida, sino en el momento de la creación de su alma, ella cumple con todo, y en ese momento se decide que ya vendrá el Redentor, Jesús. La obra de la santificación, o sea, esta santificación ya completa, estamos hablando de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad, lo trata con Luisa. Antes de Luisa, nadie había podido tener este don de la divina voluntad. Entonces, Luisa tiene que sacrificar toda su vida en modo perfecto, al 100, y una vez que ella muere, que completó todo lo que Jesús le pedía, ahora el reino se establece en la tierra y ya todos podemos acceder a él. Bueno, allá en el paraíso, esto que hizo Luisa, la idea de Dios, vamos a decirlo así, la idea de Dios era tener su reino, y ese reino lo deposita en Adán. Adán era el encargado de establecer ese reino sobre la tierra, pero estaba condicionado a si aceptaba o no aceptaba el reino. Y por eso fue la prueba, o sea, la obediencia de no comer de aquel fruto. ¿Qué hubiera pasado si los dos tuvieran la divina voluntad? Bueno, ¿qué pasaría si uno falla y el otro no? Ahora, ¿qué? ¿A quién castiga y a quién no? ¿Cómo redime a unos y a los otros? Para los otros la redención va a ser inútil. ¿Sí? Y aparte de eso, cuando Eva desobedece, cuando Eva peca, no pasa nada. ¿No le parece extraño? Dios no se enoja,
Dios no se aparece, no regaña, no nada, sino hasta que peca Adán. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la idea que tenemos de la creación del paraíso y de nuestros primeros padres? Tenemos una idea tan absurda de ello, todo, que no tenemos esa idea de lo que es la creación de Dios. No tenemos idea de lo que Jesús nos dejó pidiendo en el Padre Nuestro. O sea, lo que Jesús está pidiendo en el Padre Nuestro es el reino. El hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Entonces, Eva no vivía en la divina voluntad. Eva vivía en una santidad. Eva era la plena de gracia, la llena de gracia. No sé si lo capta. Lo que es nuestra Madre María. Bueno, a María, lo voy a decir con mis palabras. Sí, perdón. No me la rebaje. Sí, porque sonó así. Sí, no me la rebaje. No es la llena, nada más la llena de gracia, es la llena de vida divina. La gracia son los efectos de la vida divina. ¿De acuerdo? Ya. Por eso le dije no me la rebaje. O sea, es más allá. Cuando decimos inmaculada, o sea, la Virgen María es inmaculada, de acuerdo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir inmaculada? Y todos nos hemos quedado en la idea de que no tiene pecado. Fue exenta del pecado original. Perdón, pero eso también no la rebajemos. Adán tenía en sí vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. La vida divina y la voluntad divina eran como un don, un regalo que se le había dado. Era para completar la idea de ese reino de Dios en la tierra. Pero estaba condicionado. Cuando Adán falla, cuando Adán peca, lo que pasa es que pierde los dones que le habían sido dados por regalo. Pierde los dones de los preternaturales, o sea, de naturaleza angélica, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, en fin. Pero también pierde los dones sobrenaturales, o sea, los dones que Dios le había dado, que eran la vida divina y la voluntad divina. Eso lo perdió y se quedó nada más con lo humano, con lo que le correspondía por su naturaleza humana, nada más. Cuando decimos inmaculada, estamos diciendo que no hay esa culpa original. Por lo tanto, si no hay culpa original, ella tiene vida divina, voluntad divina, vida humana, voluntad humana. Tiene inmortalidad, tiene impasibilidad, tiene ciencia infusa. O sea, María conocía todo. No iba descubriendo poco a poco, como dicen ahora, no. Lo conocía todo. Lo único que no conocía es que ella iba a ser la madre. Tiene todo lo que Adán perdió por la desobediencia. Entonces, así, ahora sí ya nos entendemos. María, cuando decimos inmaculada, ya sé lo que estoy diciendo. Ya sé quién es María. No es nada más la que no tiene pecado, sino es la que tiene todo lo que Dios había dotado al ser humano. María es el ejemplo perfecto de lo que Dios creó en el hombre, que nunca nadie podrá volver a tener, porque todos tendremos que salir del pecado original a través de la iglesia, a través de los sacramentos, que es lo que Jesús nos dejó como medicina. Casi ahora que está de moda, salimos de la UCI.
de la unidad de cuidados intensivos gracias a todo lo que la iglesia me da. O sea, todo el evangelio, todos los consejos del evangelio, todas las gracias, todos los sacramentos, todo es medicina de urgencia. Y ahora, ya una vez pasados a recuperación, ahora tenemos la divina voluntad, que es la que nos va a fortalecer, la que nos va a restituir la naturaleza que deberíamos de tener, pero siempre con el estigma de haber estado en pecado original. Quedó clarísimo, doctor. Gracias.